Salmos 39, Salmo 39, el versículo va a ser el número 7. Dice la palabra de Dios: y ahora, Señor, y la pregunta es, ¿qué esperaré? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie y ayúdame a cantar esa hermosa melodía que hemos separado durante cada una de estas reuniones. La esperanza, nuestra hermosa esperanza de ver al Señor regresar y rescatarnos de este mundo y por fin vivir con Él por toda la eternidad. ¿Algún adventista en la casa que espera a Jesús? Gloria al nombre de nuestro Salvador. Cantemos a nuestro Padre Celestial. Oh, qué esperanza. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da, fe en las promesas que nos dio. Ese tiempo viene ya y su pueblo alerta está, preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: tengo esperanza de que regresa. Díselo. Cantando. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da, fe en las promesas que nos dio. Viene ya y su pueblo alerta está, preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza viva en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, una vez más en tu casa solemne, en este recinto separado para la proclamación de tu palabra, abriremos el libro sagrado, volveremos a escuchar, volveremos a leer y queremos salir de esta reunión guardando tu palabra en nuestros corazones. Por eso en esta hora, Señor, ¿de qué vale que tu Espíritu Santo no esté aquí? Serían palabras vanas, sería una reunión vacía. Por eso en esta hora, Señor, te suplico que por los méritos de Jesús, tu divino Espíritu se dé cita en medio de la alabanza de tu pueblo. Y que tú, solamente tú, a través de la presencia divina, puedas tocar el corazón de alguien. Puedas, oh Dios, tocar el corazón de alguien a través de la distancia y a través de la transmisión. Y alguien, solamente alguien, de tanto que tú lo has llamado, resista hoy. Deje de resistir, debo decirte, y se rinda a Jesús y se entregue a ti. Te suplico, Señor, que tu palabra una vez más se cumpla la promesa y sea esa espada que trascienda, que corte, que penetre y que pueda traer bendición a la vida de los presentes. Bendice a tu siervo obediente sobre este altar.
y asísteme al proclamar tu palabra. En el nombre y por la sangre de Jesús, y los que creemos decimos amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor, donde estudiamos su divina palabra. Bienvenidos a la transmisión, todos aquellos que nos ven a través de las ondas de este esfuerzo de transmisión, para que ustedes puedan ser parte de lo que está sucediendo aquí en esta hermosa y gran metrópolis, aquí en la gran ciudad de Dallas. La iglesia que ha sido beneficiada por la presencia de lindas y hermosas personas que han venido a escuchar la palabra de nuestro Señor. Quisiera ver las manos de los que desean una vez más escudriñar la palabra del Señor en esta ocasión. Enséñame tu mano. Veo lindas manos levantadas, y qué gozo me da una vez más verles en la casa del Señor. Mientras las horas pasaban, le decía a mi ángel guardián, yo no sé si ustedes le hablan a su ángel guardián, pero yo saco tiempo y le hablo a mi ángel guardián. Tengo la certeza de que el ángel está pautado para mi protección y también para que me dé compañía. Y le decía a mi ángel guardián, Señor, gracias. Le decía al Señor, gracias por darme a mi ángel guardián. Y al ángel guardián le decía, hoy nos volveremos a gozar en la casa del Señor, porque muchos otros ángeles guardianes van a instar a las personas a que vengan a la reunión. Así que sus ángeles guardianes hicieron un tremendo trabajo. ¿Alguien dice amén a eso? Los protegieron, tantos peligros que existen de camino a este sagrado lugar, y el Señor nos protegió. Protegió el vehículo, la forma en que ustedes llegaron en esta ciudad. Usted puede llegar aquí en tren, en carro, caminando, y qué bueno que llegaron a la casa del Señor para escuchar su palabra. Quisiera trascender nuestra imaginación allá, hace 2000 años atrás. Aquella antigua isla cerca de la costa de Grecia del mar Egeo. Allí, en aquella isla donde el tremendo apóstol Juan fue desterrado, allá en Patmos. La causa por la cual dice la Biblia que Juan fue desterrado fue una causa justa. Fue una causa noble. El mismo libro del Apocalipsis nos dice a nosotros, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, por qué Juan fue desterrado hasta llegar a ese lugar que estoy describiendo. Juan, el que tuvo que recibir el señalamiento de un imperio, el imperio romano, veía el cristianismo no con buenos ojos, y en ese tiempo el mundo romano dominaba todo lo que tenía que ver con las leyes, los gobiernos, las instrucciones y el estilo de vida. Y fue en el inicio de Roma, en el primer siglo, cuando Juan fue arrestado. Y no tan solo arrestado, encadenado, sino llevado al exilio, a un lugar desierto llamado Patmos. Y allí Juan, ustedes se lo pueden imaginar. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ser separados de sus familias por alguna u otra razón, o quizás por una forma voluntaria. Las circunstancias de la vida nos han separado de nuestros seres amados. Juan no tuvo esa experiencia. La experiencia fue una experiencia crítica, fue una experiencia dura, fue una experiencia que sacó lágrimas, que corrieron lágrimas por los ojos de Juan y por las mejillas, sabiendo que posiblemente nunca más iba a volver a ver sus seres amados, sus seres queridos, nunca más iba a poder caminar las carreteras que él conocía. Juan allá, simplemente por un motivo justo, por un motivo noble, ahora enterrado, ¿qué era lo que le daba a Juan fe? Ahora apartado de su familia, el que había recibido la tremenda visión del flamante libro del Apocalipsis, ¿qué era lo que le daba fe? Desterrado,
lejos en aquella isla llamada Patmos. Quiero leer del primer capítulo, el versículo 9 del libro de Apocalipsis lo siguiente. Yo, Juan, escribe Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, y ahora certifica mis palabras la Biblia, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa era la causa por el cual Juan había sido arrestado, porque testificaba acerca de Jesús y por causa de su palabra. Se encontraba en la isla de Patmos, vuelvo y recargo, por causa de la palabra y por el testimonio de Jesucristo. ¿Qué era lo que le daba fe a un hombre que había sido separado de sus seres amados? Si hay alguien aquí sentado, si hay alguien mirándome a través de la transmisión y lleva años viviendo lejos de su familia, lleva años sin sentir el olor del barrio, de la aldea, lleva años sin escuchar la voz de sus seres amados, una abuela, un padre, puede entender poco de lo que vivió este gran hombre llamado Juan. La causa por la cual Juan estaba separado no era porque él venía buscando nuevos bríos, no era porque andaba buscando quizás un sueño, no era porque quería vivir en una casa más grande. La Biblia dice que la causa por la cual este hombre había sido encadenado y llevado al exilio era por la causa del amor que le tenía la palabra de Dios. Por el amor que profesaba a un libro, a lo que Dios había dicho a través de aquel potente Mesías que él había conocido. Él se había aferrado a las palabras de Dios. Él creía en la palabra de Dios y daba testimonio de lo que él había puesto en su corazón. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Lo primero que él pudo registrar fue que este libro daba testimonio, era la revelación de Jesucristo. Pero en un momento tal de aflicción se le apareció el ángel. Y el ángel le trajo un mensaje hermoso. Ese ángel era Jesús mismo, que se le aparecía a Juan diciendo: Juan, yo soy, ¿qué cosa, hermanos queridos? Yo soy el alfa. Juan, yo soy el omega. Yo soy el principio, Juan. Yo soy el final, Juan. Y cuando tú y yo nos preguntamos qué era lo que le daba fuerza, confianza a ese gran apóstol llamado Juan, exiliado fuera de su familia, era que la esperanza que Juan estaba experimentando provenía directamente de Jesús. Jesús le vino a dar aliento a Juan. Le dijo en el capítulo 1, versículo 17: no temas, yo soy el primero. No temas, Juan, yo soy el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y alguien que cree en esta reunión, que diga amén. Jesús vino a darle esperanza. Cristo mismo vino a darle esperanza a Juan. Y le dijo: Juan, si tienes que morir aquí, lejos de tu familia, si tienes que morir aquí sin alcanzar un sueño, tú no viniste aquí por buscar un sueño. Tú llegaste aquí porque fuiste arrestado, porque amas mi palabra, porque das testimonio y la gente sabe que tú me amas. Juan, quiero que sepas que yo tengo las llaves de la muerte. Yo tengo las llaves del sepulcro. Juan, no tengas temor, no dejes de confiar. Juan, mantente mirándome a mí. Yo soy el alfa, Juan. Yo soy el omega. Si algo sucede y vas al descanso, las llaves de la esperanza, las llaves de ese sepulcro, yo la tengo. No tengas temor. Así que si nosotros nos preguntamos qué era lo que Juan se aferraba, a qué era que Juan amarraba su confianza, Juan, exiliado, amarraba su confianza a Cristo mismo. Hoy vengo a hablar de Cristo. No hay otro motivo para los que proclamamos su palabra
que levantar nuestra voz y hablar del único que nos puede dar esperanza. No existe ningún otro motivo por el cual alguien pueda decir con una sonrisa en su rostro que Jesús es la esperanza. Qué lindo el himno que cantó el grupo de alabanza. Es cierto, Jesucristo, el Mesías, es la única y exclusiva esperanza para aquellos que me están escuchando y me están viendo. No existe otra. Posiblemente ese cheque que acabas de cobrar, porque tu patrón te lo dio y por el buen trabajo le añadió un bono, no va a cubrir todas las necesidades. Ese carro que posiblemente sueñas tener, qué bueno que lo puedes adquirir, pero no va a cubrir todas las necesidades. Dios nos hizo con un vacío que solamente Él puede llenar. Dios nos hizo por ser sus criaturas, me atrevería a decir que adrede, a propósito, confeccionó mi corazón con un vacío que solamente su Hijo puede llenar. No hay cheque, no hay carro, no hay casa, no hay posición, no hay fama, no hay fortuna que pueda llenar el vacío que solamente Jesús puede llenar en nuestras vidas. Juan había conocido a Cristo. Juan sabía que Jesús había resucitado. Y si Jesús fue resucitado de los muertos, Él es más que humano. Jesús es divino. Alguien que diga amén a eso. El libro de Hechos dice que a este Jesús Dios mismo lo resucitó. Yo no sé si pueden subir a sus mentes y a su frágil, al igual que la mía, imaginación, un Dios llegando a la tumba y levantando a su propio Hijo. Ahora Jesús tiene el poder sobre la muerte. Ese Jesús divino, ese Mesías prometido, ese Cristo fue resucitado de los muertos y no tan solo lo declaro como nuestro Dios, el Dios Hijo, sino lo declaro vencedor sobre cualquier tumba de aquel que haya creído en Él. Jesús, un Jesús divino, Jesús, la realidad de un Dios vivo. Y si la tumba no pudo contenerlo, entonces Él puede ofrecer una vida eterna, y esa vida eterna es genuina. ¿Por qué? Porque la evidencia la vimos viéndolo salir de la tumba vencedor. Jesús dijo en muchas ocasiones: recuerden que al tercer día el templo será restaurado. Los discípulos escuchaban a Jesús y meditaban en las tantas hermosas palabras de Jesús, simples pero profundas. Aquel día cuando aquella piedra fue removida y el bendito Hijo de Dios salió. Aquellos que creemos en Él celebramos no tan solo que tenemos un Dios poderoso sobre la muerte, sino celebramos la llegada de Jesús del sepulcro a la vida. Celebramos que poseemos una esperanza sólida, una esperanza fundamental, una esperanza inquebrable. Saber que Jesús está vivo me da a mí el gozo de levantarme en la mañana y enfrentar cualquier desafío. Saber que Dios no se ha ido de vacaciones, que mi Dios está acostado en una elegante e impresionante tumba. No, saber que Dios está vivo me llena de alegría, me llena de esperanza. Confiar en un Dios que puede transformar mi vida. Ese Jesús divino puede cambiar cualquier vida. Si salió de la tumba, si venció lo que todo ser humano le tiene temor, el morir. Por eso los que conocemos a Jesús sabemos que el morir es descansar. Y hasta la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados de esta incorrupción, de esta corrupción, debo decir, a un estado de incorrupción. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Voy a hablar en las reuniones más adelante
Ustedes no se la pueden perder acerca de la muerte y del estado de los muertos y la realidad de lo que el Apocalipsis dice acerca de la muerte y su palabra menciona acerca de la muerte. La gente vive nerviosa por eso de la muerte. Recuerdo al hermano Romelio Leonor, un gran hombre que cuidó de mí cuando mis padres no eran todavía adventistas. Yo asistía a la escuela adventista del séptimo día. Por eso creo en la educación cristiana adventista, porque salvó mi vida. Y me convirtió en el primer adventista con esperanza, el primer adventista feliz en mi familia. Y hoy por hoy toda mi familia es adventista del séptimo día. Y a los 8 añitos, 6 o 7, este hermano que era de confianza, mi padre lo conocía, me traía al taller de su casa, estaba cerca de la escuela. Y el hermano Romelio Leonor, que me llevaba de la mano por la acera desde la escuela hasta su casa, me hacía muchas historias. Llegaba allá y su esposa, a quien él con cariño siempre llamó Tatita, le decía a Tatita, llegó el nene. El hermano Romelio Leonor llegó a tener 12 hijos. Así se pueden imaginar que amaba a los niños. Ya todos eran hombres, mujeres, casados. Y ahora yo era el nene de la casa, el que cuidaban por 1 hora y media, 2, en lo que mi papá salía de la oficina. Él trabajaba, era el contable del alcalde de la ciudad de Bayamón por muchos años, allá en el área metropolitana en Puerto Rico. Y mi papá salía de la oficina, me recogía, y 2 cosas no puedo olvidar que el hermano Romelio Leonor me enseñó. Él decía, cuando iba a acostarse, decía, buenas noches para todos, voy para la tumba. Y todo el mundo se asustaba. Y cuando alguien preguntaba, ¿pero dónde es que usted duerme? ¿En una tumba? No, es que yo creo en Jesús, tengo esperanza en Cristo. Y cuando voy a dormir, sé que el día que descanse o el día que fallezca, voy a descansar en Cristo Jesús. Una de las cosas que me impresionaba de él. Lo segundo, él era un ebanista profesional. Hacía bancos para las iglesias, tremendos púlpitos, impresionantes muebles hechos a mano con el torno. Y allí yo jugaba con el aserrín en el taller del hermano Leonor. Y cada vez que el hermano Romelio Leonor terminaba un púlpito, y si usted visita muchas de las islas a través del Caribe, muchos de esos muebles donde mis compañeros ministros predican la palabra del Señor fueron confeccionados por el hermano Romelio Leonor. Él ponía una silla, me trepaba encima de la silla y con una cámara Polaroid, de esas que sacaba así la foto instantánea, me decía, Pagancito, predica, predica, predica. Y cuando yo levantaba las manos, que hacía que estaba predicando, el hermano Romelio Leonor sacaba una foto. Cuando venía alguien pidiendo un púlpito, él enseñaba los diferentes modelos. Y la gente preguntaba, ¿y ese niñito quién es? Todavía yo no me había bautizado. Y decía, ese va a ser un pastor. Ese va a ser un pastor y va a predicar de la esperanza. Romelio Leonor descansó en esa esperanza. Hace muchos años, y aquella profecía de amor, si pudiera yo decirle, de aquel viejo que amaba a Jesús, hoy delante de ustedes se está llevando a una realidad. Hoy le estoy hablando de esperanza. Romelio Leonor no hizo este púlpito, alguien lo confeccionó, un precioso mueble que se ha dedicado para proclamar que en Cristo hay esperanza. Y yo me siento feliz de que si algún día usted visita la tumba de Lenin, allí hay alguien. Allí hay el resto de un ser humano, el que por mucho tiempo fue el que proclamó el comunismo, pero visitamos la tumba de Jesús y nos damos cuenta que hasta podemos caminar en medio de ella. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. El poder de la resurrección, mi querido amigo, nos puede transformar. El poder de saber que Jesús resucitó puede transformar nuestra vida. Regresando a Juan, eso era lo que Juan había experimentado. Juan ahora estaba solo en el exilio. Juan estaba sin su familia, pero Juan sabía que el que habían crucificado al tercer día había resucitado de entre los muertos. Juan tenía esa
confianza. Juan estaba dispuesto a morir antes que abandonar su creencia en ese Cristo divino. Él sabía que Dios estaba vivo. Él sabía que Jesús estaba vivo. Y él sabía que la tercera persona de la triunidad estaba con él, la presencia del Divino Espíritu. Pero si le preguntas a Pablo, otro seguidor de Jesús, también tenía esperanza porque Jesús había resucitado. Los primeros cristianos de ese primer siglo también tienen la misma esperanza. Hombres y mujeres bajo la opresión de diferentes estilos de gobiernos hoy día tienen esa esperanza. A ese preso que ha conocido a Jesús y que por alguna circunstancia de la vida ha sido separado de la sociedad, en esa cárcel, detrás de los barrotes, solo en una celda, tiene esperanza que Jesús cambiará un día su vida. ¿Por qué? Porque el que cree en Jesucristo tiene esperanza. Porque el que cree en Jesucristo ha creído en alguien que vive. Y la palabra de Dios me habla a mí de un Cristo divino, de un Cristo que ofrece esperanza para mí y para ti. ¿Saben que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el poderoso libro del Apocalipsis? ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y cuando usted abre el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Isaías, el libro de los Salmos, cada libro pronuncia y eleva alabanzas a un Dios Padre, a un Dios Hijo, a un Dios Espíritu Santo que desde el principio de la Biblia hasta su final, el gran libro de Apocalipsis lo resalta. Si hablamos de Jesús, hay esperanza para cualquiera que crea en Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Cualquiera que crea en Jesucristo. Y alguien me va a decir, no, es que todavía usted conoce lo mal hablado de mi vecino. Si tu vecino confía en Jesucristo, sus palabras cambiarán literalmente. No, es que usted no conoce lo alcohólico de mi sobrino. Usted no sabe el maltrato por generaciones que hemos tenido que resistir en nuestra familia. El maltrato cambia si Cristo llega a la vida del maltratante. El alcohol cambia, todo cambia en la vida. Jesús nos libra del alcohol, nos libra de las drogas. Jesús nos libra de las cadenas de la inmoralidad. Jesús nos libra de la esclavitud, aún del materialismo. Jesús nos libra de la complacencia religiosa. Jesús, la revelación del libro de Apocalipsis, nos libra de cualquiera de nuestros vicios. El que conozca la verdad será libre. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ayúdame, os hará, como dice la Biblia, libres. Por eso entonces, saca de tu mente que la verdad es un concepto. La verdad es una persona. Jesús, Cristo dijo, yo, ayúdame, soy el camino, ¿qué otra cosa? La verdad y la vida. Ese bebé que nació en Belén trajo el mensaje más directo de esperanza que cualquier ser humano ha podido recibir. La mayor revelación. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer, como dice hermanos, ¿mi qué? Sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Por eso el consejo de escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los grandes hombres de la Biblia apuntaron a que un Cristo, un Mesías, un regalo del cielo, un libertador iba a llegar.
Le preguntaron a un profesor de la facultad de la Universidad del Sur de la Florida acerca de Jesús y qué probabilidad podía apuntar a que lo que ocurrió con ese personaje llamado Jesús llegase a pasar. ¿Cuánta probabilidad pudiese existir que lo que ocurrió con Jesús llegase a pasar? Y él tuvo que contestar: una en todo esta. Dijo: es que es imposible que lo que se anunció de Cristo antes de que Él llegara a esta tierra, que lo que se dijo de Él, que lo que Él mismo dijo de Él mismo, que lo que experimentaron los que le conocieron, de verdad que es una en 1.000.000. Es algo que tiene que provenir del trono del mismo Dios. Las profecías, hermano querido, apuntan a que Jesús fue el Mesías. La profecía siempre apuntó a que Jesús era el Mesías. Y quiero repasar algunas cosas con ustedes acerca de una vida escrita desde antemano. Cuando ustedes leen la Biblia junto conmigo, nos vamos a dar cuenta, hablando de Cristo, que la Biblia nos habló del lugar de su nacimiento. La Biblia nos habló de la forma de su muerte. La Biblia, antes de que Jesús existiera entre nosotros, nos habló de la forma de su nacimiento y de su traición. La fe de Juan estaba en ese Cristo que él recibió. Y hoy, todavía, en medio de esta reunión, estamos hablando de él. Miqueas capítulo 5 versículo 12 en el Antiguo Testamento mencionó el lugar específico donde Jesús iba a nacer. Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será, ayúdame iglesia, Señor de qué cosa, de Israel. Usted puede hacer un viaje hoy día de algunas horas desde Jerusalén hasta Belén. Unas horas nos toma con los proyectos y los tremendos inventos de transportación hoy día. Pero en el tiempo de Jesús tomaba días. Y mi pregunta para ustedes es: ¿han ustedes meditado en la realidad? Es linda la historia, pero hoy necesitamos meditar en la realidad de una mujer embarazada que vivía en Jerusalén. ¿Acaso piensa usted que una mujer de 9 meses de embarazo, escúchenme damas, de 9 meses de embarazo, se va a trepar sobre un burro y va a empezar a caminar más de 5 días para que una profecía se cumpla, que ella ni sabía, una profecía se cumpliese de que ese bebé naciera en Belén? Pero 700 años antes, la Biblia había predicho que Cristo iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Y el hecho dice que Jesús nació en Belén. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de Emmanuel. Hablamos de Dios con nosotros. Hablamos de que Jesús es divino. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará, ayúdame, a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El ángel dio ese aviso. Entonces el ángel le dijo: y darás a luz un hijo y llamarás, en el Evangelio según Lucas, su nombre Jesús. Los profetas apuntaron a que iba a llegar ese Mesías. Los profetas, mucho antes de que Cristo llegase a esta tierra, apuntaban y estrictamente estudiaban la palabra, esperando lo que aquel día se pronunció en los cielos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El libro de Números en el Antiguo Testamento nos habla acerca de la estrella. Saldrá una estrella de Jacob, aquella estrella que llevó a aquellos gobernantes y aquellos hombres de influencia hasta
el pesebre y ofrecer oro, incienso y mirra. La Biblia apuntó a que Cristo iba a llegar. La Biblia apuntó que un Mesías iba a llegar. ¿Por qué? Porque era la mayor revelación de Dios para tu vida y para la mía. Dios estaba intensamente preocupado, mi querido hermano, en que usted viviese con esperanza hoy día. Esta misma noche, Él estaba interesado de que poniendo tu fe en Jesús, tuvieses esperanza para cualquiera de tus dificultades. Y Jesús llegó y bendijo a los niños y sanó y levantó muertos. La Biblia presenta en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar, ¿qué cosa dice la Biblia? Buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar, dice el profeta Isaías, el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y lo que pronunció Isaías, amigo querido, se cumplió. Jesús llegó a la tierra y sanó, gloria a su nombre. Jesús llegó a la tierra y le devolvió la vista al que no tenía. Perdonó a una mujer de Magdala. Dio la oportunidad a un padre de ver resucitar a su hija. Cuando Jesús vino a esta tierra, resucitó hasta su propio amigo después de 4 días. En esta noche tengo que con seguridad decir que vale la pena poner nuestra confianza en su divina palabra. Porque de mucho tiempo antes, la Biblia y nuestro Dios ha estado interesado en que tú y yo tengamos esperanza. Cada una de esas profecías que a veces vemos en el libro de Apocalipsis y nos espantan, y esos cuernos y esos poderes, y por qué esos gobiernos, y por qué esa historia, y por qué esta cronología, todo eso tiene sentido cuando ponemos a Jesús en primer lugar. Todo eso tiene sentido, mi querido amigo, cuando ponemos nuestra confianza en ese Cristo divino. Las profecías cumplidas en ese último instante de la vida de Jesús traen momentos impresionantes. En la ciudad de Jerusalén, un día Jesús estaba sentado. Llamó aquel día a sus discípulos, a sus seguidores, a sus estudiantes, a una cena especial. El libro de Salmos, capítulo 41, verso 9, me presenta a mí un detalle que ocurrió aquel día. Pero es en el libro de Salmos que me dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el carcañal. ¿De qué estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de aquel que le seguía. Se refería a Judas. El libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, el capítulo 11, versículos 12 y 13, dice: y pesaron por mí salario, ¿de cuánto dice ahí? De 30 piezas de plata. ¿Cómo sabía la Biblia que en los días de Cristo, 500 años después de Zacarías, el precio de un esclavo sería 30 piezas de plata? En otras palabras, mi querido hermano, ¿cómo hoy usted y yo le vamos a poner el valor al trigo o al pan de 500 años después de este día? ¿Cómo nosotros vamos a saber el precio de la gasolina de aquí a 5 semanas, para no irnos muy lejos? ¿Cómo nosotros vamos a saber o a predecir cuál será el costo? ¿Cómo es que nosotros vamos a entender que el sistema de trueque o el sistema de intercambio, el valor de la moneda iba a ser plata? 500 años antes
Zacarías estaba pronunciando lo que iba a hacer aquel hombre llamado Judas aquella noche, entregando a aquel Mesías. 500 años antes se había anunciado que el valor iba a ser la plata. ¿Cómo la Biblia sabía que ese iba a ser el tipo de moneda de intercambio? Mi querido hermano, Cristo no es un hombre común. Y la Biblia no es un libro común. Vale la pena poner la confianza en Cristo Jesús. Es impresionante darnos cuenta de lo que ocurrió luego. Zacarías capítulo 11 versículo 12 y 13 dice: y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. La profecía no tan solo apuntaba la cantidad de 30 monedas, sino nos presenta el resultado. Y no tan solo el resultado, nos dice lo que pasó. Aquel dinero se usó para comprar un terreno y para allí enterrar, usarlo de cementerio y enterrar los extranjeros, dice la Biblia. La Biblia nos habla de 3 cosas específicas: la cantidad, el resultado y el lugar. La cantidad, 30 piezas de plata. El resultado, el dinero tirado al suelo en el templo. Y el lugar, la compra de aquel terreno. Lo que ocurrió luego de que Judas salió, dice Mateo capítulo 27 versículo 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, ¿qué cosa hizo? Salió, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Las profecías de las últimas 24 horas de este Cristo divino que estoy predicando y proclamando su nombre en esta ocasión nos llevan a ver detalles aún más impresionantes. El libro de Isaías, conocido como el profeta mesiánico, en su capítulo 50, el verso número 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Cuando miramos el momento cuando Jesús es arrestado, golpeado, maltratado, escupido, empujado, grandemente castigado con el vidrio, el metal y las intensas cuerdas de cuero que lastimaron su espalda, la lanza, los clavos, nos estamos dando cuenta, hermanos queridos, que Isaías mucho tiempo antes había profetizado lo que iba a pasar con Jesús. Salmos inclusive 22:16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Pero déjenme hablarle acerca de la crucifixión. La crucifixión fue practicada en el año 150 antes de Cristo hasta el año 320 después de Cristo. Mi pregunta para ustedes en esta ocasión es: ¿cómo David, 1000 años antes de Cristo, estaba dando detalles específicos de cómo Jesús iba a ser maltratado? ¿Cómo David iba a hablar específicamente de que iban a ser lastimados sus pies por un clavo? Iba a ser escupido. ¿Cómo David sabía eso 1000 años antes? Porque estaba hablando, hermanos queridos y amigos, de un Cristo divino. La Biblia estaba apuntando específicamente detalles de su muerte. Vale la pena poner nuestra confianza en Jesucristo. Vale la pena, porque no es un hombre común y el libro sagrado no es un libro común. Vale la pena poner la fe. Hablemos de los hombres. Uno se burló de él, justamente al lado de la cruz. ¿Qué más cerca pudo estar ese hombre de Jesús? Me da tanta tristeza cuando alguien escucha un mensaje de esperanza. Me da tanto dolor cuando alguien escucha que Jesús es el Salvador. No hay una verdad más grande que esa. Y tan cerca da la vuelta
y regresa a su casa sin haber entregado su corazón a Jesús. No hay tristeza mayor para los que proclamamos a Jesús esa gran verdad. Yo sé que vivimos en un mundo relativo, en un mundo donde cada uno tiene su propia conclusión, donde lo absoluto, la verdad genuina, ya la gente no le hace caso. Yo estoy claro en que las verdades genuinas y absolutas, el enemigo se ha encargado de maltratarlas al punto de que la gente ha dejado de creer en las cosas absolutas de la vida. Si yo les hablara de lo que la gente hoy día cree acerca del matrimonio y lo que ha dejado de creer acerca del matrimonio, por el concepto de ese relativismo, que cada cual tiene su propia conclusión, que no importa hoy si es una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, o muchos hombres con 3 o 4 o 5, ya ni ellos mismos se entienden, porque el relativismo ha llegado a que nosotros empujemos lo absoluto a un lado y empecemos a hacer nuestras propias conclusiones. Me daría mucha pena si hay alguien en una reunión de las que estamos efectuando esta ocasión en esta ciudad y que saque su propia conclusión diciendo: bueno, está lindo, es hermoso saber que Jesús me ama, pero yo voy a seguir a Jesús a mi forma. Jesús no es alguien para seguirlo a tu propia forma. La decisión es una decisión de vida y muerte. Es una decisión tan seria que vale la pena jugárnoslas con Dios. Hace un tiempo atrás predicaba en un lugar y un viejito se acercó y me dijo: ¿sabes qué? Todo lo que tú predicaste yo me lo sé. Y yo dije: amén. Dije: ese viejito está haciendo una introducción y después de la introducción estoy más que seguro que me va a dar un regaño. Algo dije que a él no le gustó. Lo que tú tienes de vida, fue lo segundo que me dijo, lo que tú tienes de vida, el doble lo llevo yo en este mensaje. Y yo dije: bueno, la introducción va de camino a que algo serio me va a decir. Y me dijo: mírame, jovencito predicador. Aquel día era un jovencito, pero predicaba, amén. No les voy a decir la cantidad de años ni tampoco la cantidad de libras hacia atrás, ¿ok? Pero hace mucho tiempo. Mírame a la cara y me dijo: vale la pena creer en Jesús. Y yo dije: parece que no es un regaño. Y le digo al viejito: amén, sí, claro que sí que vale la pena creer en Jesús. No, déjame explicártelo. Yo he puesto toda mi confianza en Él y he vivido toda mi vida aferrado a lo que Él dice, aferrado a lo que Él enseña en su palabra, aferrado a su vida, aferrado a sus promesas. Vale la pena creer en Cristo y te voy a decir por qué. Porque si esto es una gran mentira, viví bien, amé a mis hijos, fui un hombre de una sola mujer, nunca la maltraté. Y ¿sabes qué? El día que me muera, voy a morir pensando que Él me va a resucitar. Y vale la pena vivir así. Si esto fuese una gran mentira, pero escúchame, jovencito predicador, esto es una gran verdad. Vale la pena creer en Jesús. Las mismas palabras de ese viejito las tengo que pronunciar hoy delante de ustedes. Claro que vale la pena. Aquel hombre estuvo cerca de Jesús y un ladrón decidió burlarse, el otro decidió creer, un centurión inclusive fue impresionado y no tuvo otra que, después de haber dirigido con tanta furia la crueldad de aquel castigo sobre el cuerpo del hijo del carpintero, no tan solo tuvo que soltar la lanza que había enterrado en el costado del Mesías, sino decir: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Tuvo que declararlo, tuvo que aceptar que Cristo era divino, que Cristo es divino y seguirá siendo divino. Juan capítulo 11, versículo 25. Lean conmigo lo que dijo Jesús. Yo soy, ayuda a mi iglesia, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa, iglesia? Vivirá. Eso era lo que creía Juan.
Juan estaba firmemente confiado en que Jesús era la vida que él siempre había necesitado. Él lo había escuchado hablar, él lo había visto. Y ahora Juan, en el tremendo libro de Apocalipsis, porque él sabía que Cristo estaba vivo, él sabía que podía transformar la vida de cualquiera a través de su divino espíritu. Ahora Juan, cuando recibe el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, ubicada en el capítulo 2 y 3, habla Juan de el comienzo y describe el comienzo de 7 impresionantes iglesias. Déjeme presentarle la primera. La primera iglesia era la iglesia de Éfeso, que significaba deseable. Una iglesia que estaba vibrando en su fe. Una iglesia que creía al principio, pero que dejó su primer amor. Juan sabía que en esa iglesia, si creían en Cristo, iban a tener esperanza. Y por eso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dejó escrito lo siguiente: al que venciere, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a esa iglesia de Éfeso. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Una próxima iglesia, la iglesia de Esmirna, habla el libro de Apocalipsis. Jesús le dice a Juan: escribe a Esmirna. Su significado: incienso de fragancia dulce. Esta era una iglesia que había sido perseguida, que había sido oprimida. Pero como había esperanza para esa iglesia, entonces en el capítulo 2, versículo 11, la iglesia recibió este mensaje: el que venciere, ¿qué cosa? Ayúdame, iglesia, ¿no qué? No sufrirá el daño de la segunda muerte. Déjeme hablarle de la iglesia de Tiatira. ¿Qué sucedió con la iglesia de Tiatira? Corrompió su fe. Doctrinas falsas entraron en esa iglesia. Pero ¿qué le dice Jesús, que es el que da esperanza al que cree en él? ¿Qué le dice Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26? Al que venciere, ¿qué cosa? Y guardare, ayúdame, iglesia, mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Alguien está recibiendo bendición en esta noche? Déjame hablarte de otra iglesia en el libro del Apocalipsis. La iglesia de Sardis. Es una iglesia muerta, una iglesia que no cree, una iglesia que ha abandonado la fe. Cuando usted lee acerca de Sardis en el capítulo número 3, usted notará que la vida espiritual de esa iglesia estaba en el suelo. Y usted dirá: no hay esperanza para alguien así. No hay esperanza para el que un día le dijo que sí a Jesús y ahora lo abandonó. No hay esperanza para él. No hay esperanza para el que ahora tiene su vida espiritual en el suelo, que no confía, que no cree, que no ora, que no lee la Biblia. El libro de Apocalipsis, la mayor revelación de Jesucristo, me dice a mí que cuando todo está perdido, yo pongo mi vida en Cristo y hay esperanza. Y a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, versículo 5, dijo: el que venciere, ¿qué cosa? Pero a la iglesia que estaba muerta, a la iglesia que había dejado de creer, le dijo: si confías, serás vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La iglesia de Filadelfia le dijo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Le siguió diciendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Cuando veo el libro de Efesios, Efesios dice: para que os dé conforme a ¿qué cosa? A las riquezas de gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Quiero compartir contigo este versículo. Antes, dice la Biblia, en todas las cosas somos ¿qué?
más que vencedores. Ayúdame. Somos más que vencedores. Está hablando que puede vencer el que se olvidó de Jesús. Si regresa, puede vencer. ¿Alguien dice amén a eso? El que anda caído va donde Jesús y hay esperanza en Jesús y puede vencer. El que por algún momento perdió la esperanza o por alguna razón se alejó de Jesús, puede regresar y puede vencer, porque en Cristo siempre hay esperanza. Hay esperanza, mi querido hermano. Somos más que vencedores si confiamos en aquel en el que habla la Biblia, en ese Cristo divino. No puedo olvidar la historia que leí de un gran evangelista de esta iglesia. Decía que un día, cuando predicaba en Moscú, decidió ir a visitar una viejita que había asistido a todas las conferencias de aquella serie. Así que, acompañado por su traductor, llegaron a la humilde casa. Dice la historia que la viejita les recibió con cariño, se sentaron y empezaron a platicar. El evangelista, traducido por su traductor de turno, la viejita le contestaba y el traductor le hacía saber las palabras de la viejita al pastor. Cuando de repente el pastor le dijo a la señora: le tengo una pregunta. ¿Me puede contar usted cuál fue la experiencia más extrema que usted no olvida de cuando el comunismo, y no había terminado la palabra cuando el traductor miró al evangelista y le dijo: no, pastor, no? Y el evangelista se asombró y le dijo: ¿qué dije? Él solamente estoy preguntando. No debió hacerle esa pregunta a esta señora. No debió por nada del mundo. Y la señora, pasmada, escuchándolos hablar su idioma, y ella no entendía, se le quedó mirando y en una tocó el hombro del traductor, lo miró y le dijo: yo necesito que me digas por qué le estás hablando de esa forma al pastor. Y ahora el traductor no le quedó otra que mirarse y darse vuelta y decirle a la viejita lo que él estaba discutiendo con el pastor. Y le dijo: señora, le estoy diciendo al pastor que la vino a visitar que no debió preguntarle de cuál había sido su experiencia extrema en base al comunismo y de sus memorias en base al comunismo. La señora le dijo: no te preocupes, yo le quiero contar. El traductor no tuvo otra que bajar su cabeza, tragar gordo. Parecía que ya él sabía lo que la señora le iba a contar al pastor. El pastor estaba asustado, sudado, y decidió escuchar. No le quedaba ya otra, y la señora empezó a hablar. Y le dijo: sí, pastor, yo viví tremendas experiencias cuando el comunismo lastimaba y lastimaba nuestra ciudad y nuestro país. La experiencia más grave fue cuando un día, era de noche, abrí la Biblia y en base a la opresión y en base a la persecución, nadie podía tener una Biblia. Así que con luces apagadas junté a mis 5 niñitos, mis hijitos pequeñitos, y que les había acostumbrado a cantarles y hablarles de Jesús. Cuando la puerta fue interrumpida con un estruendo, entraron los soldados, prendieron las luces, me hallaron con la Biblia en la mano y acribillaron a mis hijos. Me miraron a la cara y me dijeron: para que dejes de creer en ese Cristo. Han pasado muchos años, pastor, y quiero decirles algo. Es cierto que no tengo a mis hijitos. El simple momento de que mi hijito haya abierto la puerta y haya llamado la atención de los soldados no me hace culpar a mi hijito. Han pasado los años, pero quiero que sepa una cosa: que aunque extraño a mis 5 hijos,
que aunque nunca crecieron conmigo, que aunque no los pude ver hacerse hombres y señoritas, que aunque ya no existe la opresión como existía en aquellos días, quiero que sepa, pastor, que todavía mi confianza sigue estando en ese Jesús. Y nada y nadie va a cambiar mi forma de pensar. Ninguna circunstancia, ninguna experiencia por más extrema. ¿Qué más, pastor? Ya asesinaron a los retoños de mi amor con mi esposo. No tengo a mi esposo, no tengo a mis hijos, no tengo a nadie, pero todavía tengo a Cristo. Yo no sé si ustedes han visto esta foto. Una célebre pintura que muchos la han pintado con la manecilla de la puerta mientras Jesús toca, y otros le han quitado la manecilla de la puerta de la parte de afuera. Muchos pastores y predicadores han dicho que Jesús tiene la autoridad para abrir y puede abrir cuando llama a tu corazón, pero no lo hace. Otros han pintado la puerta sin una cerradura en la parte de afuera para enseñarnos y ver la ilustración que el que tiene la oportunidad de abrir en ese libre albedrío a ese Cristo que nos llama hoy, somos nosotros mismos. Pero entre todas esas láminas, quiero hoy regalarles una que hace mucho tiempo, cuando era niño, tocó mi corazón. Ahora no quiero reseñar la cerradura. Ahora no quiero reseñar la puerta. Ahora quiero que vean en esta simple y muy antigua lámina una ventana. Yo creo que ya tú y yo vivimos en ese tiempo. En el tiempo cuando sabemos que ese Cristo divino nos está llamando. En el tiempo que estamos tan y tan claros que Él nos está llamando, que nos asomamos por la ventana y sabemos que Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios apelando a tu vida y a la mía para entregarnos a Él para siempre. Lo vemos, sabemos que es Él, y a veces ni le abrimos la puerta. ¿Será que hoy le estoy hablando a alguien que sabe que Jesús es la única esperanza que necesita? Que sabe que Jesús no es un simple hombre y que su libro sagrado no es un simple libro. Que ha escuchado de Jesús muchas veces. Que se ha sentido posiblemente como alguna de las 7 iglesias que habla el libro de Apocalipsis. Que un día quizás tuvo una tremenda fe y abandonó a Jesús. Que posiblemente su vida espiritual es un tremendo desastre. O que quizás es tan duro de corazón que no le ha cedido ni un espacio al Mesías prometido, que llegó, fue asesinado, resucitó, ahora intercede, y lo único que queda es que el cielo se abra y venga a buscarnos. ¿Será que le estoy hablando a alguien aquí así? ¿Será que tal vez le estoy hablando a alguien a través de la transmisión que en su lugar de origen, de donde me está viendo, dice: no tengo esperanza? Hoy te tengo una buena noticia, tanto a ti como a los que me acompañan en este recinto. Todavía hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Te has dado cuenta que te está llamando? ¿Te has dado cuenta que está por la ventana? Ya no estás mirando ni por ese pequeño espacio de la puerta. Sabes que es Jesús. Sabes qué es lo que necesitas. Si esa persona hoy está aquí, yo voy a invitar a alguien a que cante un himno especial. Yo quisiera que mientras la melodía del piano y la voz de esta oración, porque es una oración lo que vas a escuchar. Si tú eres esa persona que necesitas conectarte con Cristo, salir de esta reunión con esperanza, entregar tu corazón como lo hizo Albert y Judith ayer en la pila bautismal, yo te voy a invitar a que renueves tu pacto con Jesús. Posiblemente tienes tus hijos,
esta viejita no los tenía ya. Posiblemente vives en una libertad y en una comodidad que esta señora tampoco vivió. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Si esa persona está aquí, si esa persona es usted, o si es a través de la transmisión, donde quiera que estés, la esperanza que necesitas es la que dice este libro. Este es el libro que habla de Jesús. Y Apocalipsis dice que la mayor revelación de ese libro es Jesucristo. Te invito a aceptar a Jesús. Mientras esta oración con melodía se escucha en este altar, espero por ti para bendecirte en el nombre de Jesús. Nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú contemplar al Señor. Yo quiero orar, pero quiero orar por aquella persona que se acerque al altar. Si hay alguien aquí que quiere renovar su compromiso con Jesús, por alguna u otra razón quiere tomarle la mano a Jesús, esta es la oportunidad. Levántate de ese banco y camina hacia el altar. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que quiere decir: me quiero llevar a Jesús? Yo me quiero llevar a Jesús esta noche. ¿Quién es el primero? No le estoy hablando simplemente a aquel que necesita bautizarse. Hay alguien aquí que posiblemente, igual que esa iglesia, perdió de vista a Jesús y necesita hoy reconectarse con Jesús. ¿Quién es esa persona que quiere pasar al altar hoy y recibir la bendición del Señor caminando, llegando cerca del lugar de donde se expresa el libro sagrado? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Estoy más que seguro que si fueran billetes de a 100, alguien más diría: yo lo necesito. Estoy bien seguro. Pero es Jesús lo que te estoy ofreciendo. No has sido bautizado todavía. Esta reunión se trata de ver cómo tú abrazas a Jesús para siempre. Si estás aquí, quiero esperar por ti. Ella va a cantar una última estrofa. Va a repetir ese hermoso coro.
Pero mi pregunta para ti es, ¿te hayas listo para abrazar a Cristo? Empieza hoy, rindiéndote. Mientras ella canta, todavía queda espacio para que alguien más pase. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues, el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú contemplar al Señor. Puedes tú contemplar al Señor. Querido Padre, hay alguien aquí mirando por la ventana y sabe que eres tú. Él o ella sabe que tú lo estás llamando. Sé que hay alguien a través de la conexión que sabe que Jesús lo está llamando. Señor, pon tú el deseo. Tú que eres el autor y consumador de la fe, pon fe en el corazón de esa persona para que crea. Para que crea que tú eres la única solución. Para que crea que tú eres la única esperanza, para que crea que tú eres Cristo, el Cristo divino, anunciado en la palabra y pronto a regresar. Gracias porque tu palabra una vez más ha sido trazada y no va a retornar vacía. Bendice a aquellos que la escucharon, aquellos que la leyeron junto conmigo y aquellos que la guardan y la atesoran en sus corazones. En el nombre y por la sangre de Jesús, y los que creemos decimos amén. Amén. Regresen bendecidos a su casa. Hermanos, les invitamos a colocarnos de pie para concluir con este canto. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida el ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte,
expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque esta noche hemos podido abrir esa revelación, hemos podido abrir el libro del Apocalipsis y nos hemos encontrado con Jesús, con Cristo, el centro de este libro. Quiero pedirte, Señor, que ese Jesús de quien hemos aprendido en esta noche pueda regresar con nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, que Él pueda entrar a cada uno de nosotros y nuestras vidas puedan ser transformadas. Tráenos con bien de nuevo el día de mañana para continuar con esta semana de bendición especial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.